Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Roberto Sánchez. Las 4 de la tarde y 6 minutos, 3 y 6 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. En este año, algo más de un año, todos nos hemos tenido que ir habituando, acostumbrando, nos han cambiado las circunstancias, los hábitos, el paso, los ritmos, los tempos, todos. Y aquí en la radio, desde luego, esto no es un microcosmos separado del mundo, sino más bien lo contrario, forma parte de él. Así que nos ha ocurrido prácticamente de todo, como a ustedes, como a vosotros, pero lo de hoy es la primera vez, la primera circunstancia que se da, así que, bueno, os lo voy a explicar enseguida, porque como encargado delegado de La Ventana que soy, os debo una explicación, y como encargado delegado de La Ventana que soy, una explicación os voy a dar. Oigo por ahí como las risillas de John Sistiaga, de Isaías Lafuente. Americano. John, Isaías, americano. Bienvenido, Mr. Roberto. Os recibimos con alegría. Bueno, John, por ejemplo, a la una más o menos cuando te he preguntado, oye, ¿tú vas a estar en la radio? Por eso, porque nos hemos acostumbrado este año, que a veces alguno de nosotros está fuera. Yo la mayoría de veces estoy, como hoy, haciendo el programa desde casa, si es que lo tengo que hacer, o John interviene desde casa. Isaías también incluso ha sido el que menos ha teletrabajado, pero también ha tenido que teletrabajar. En ese momento John me dice, sí, por supuesto, pero lo que no sabíamos es que no iba a estar aquí al frente Francino. Y eso lo hemos sabido, hace poco más de una hora, cuando a Francino le han informado que un familiar cercano con el que estuvo recientemente, el pasado domingo, pero paseando con él en el exterior y todos con mascarilla, ese familiar cercano, esa persona próxima, había dado positivo, y según el protocolo de Madrid, subrayo todo esto porque imagino que según desde donde nos escuchen, esto les puede sorprender muchísimo, y no lo comentamos de forma gratuita. Ahora verán por qué. Según el protocolo de Madrid, que se aplica aquí en Madrid, desde donde les hablamos, le han dicho que tiene que hacer cuarentena. Tiene que estar confinado 10 días. Si no tiene síntomas, no se le realizará ninguna prueba de diagnóstico de PCR. Eso es lo contrario a lo que se hace, por ejemplo, por conocimiento que tenemos en Cataluña, donde una persona en una circunstancia exactamente igual, lo primero que hacen es enviarla a un centro de salud pertinente para que le hagan PCR, y en función de si da positivo o da negativo, a partir de ahí se establecen unos protocolos totalmente diferentes. No sé, John, Isaías, yo estaba pensando que después las medidas que se ponen en las comunidades, y esto es polémico, están basadas en los datos estadísticos que se tienen. Según el protocolo, si se aplica de una manera u otra, no hay que ser matemático para intuir que eso se refleja en la estadística de una manera muy diferente, ¿no? Pues seguramente sí. Claro. Lo que no sé si han cambiado el protocolo desde que me sucedió a mí, o es que a lo mejor a Francino le han visto más fuerte y más joven que a mí, ¿no? Pero en nuestro caso, la COVID entró en casa por nuestro hijo, y en cuanto nuestro hijo dio positivo, del centro de salud nos llamaron para hacernos una PCR, tanto a Elvira como a mí. Y en ese momento éramos negativos, y 10 días después fue mi mujer la que tuvo la enfermedad, ¿no? En todo caso, aun con la PCR negativa, sí que me indicaba el protocolo, y eso es lo que cumplí teletrabajando, los 10 días de confinamiento, guardando esa cuarentena, porque claro, pues puede ser que el bicho haya entrado, pero todavía no se refleje, y te puedes convertir en un elemento transmisor, ¿no? Claro, pues por ejemplo en Cataluña, cuando te hacen la PCR, te dicen, no, y hasta que no le demos el resultado, usted haga vida normal. Claro, pues esas 24 horas en las que tú también puedes ir contagiando por ahí, te dan la consigna incluso para que hagas vida normal. Bueno, Perdona, John. Llevamos un año aprendiendo y no dejamos. Eso iba a decir, Isaías. Llevamos un año aprendiendo, y es verdad que hace un año no teníamos ni la capacidad de hacer PCRs, ni
antígenos que se tienen ahora, ¿no? Y creo que ahora un contacto estrecho con un positivo, obviamente, te obliga por responsabilidad propia a quedarte en casa un par de días y hacerte una PCR y quedarte en casa hasta que tengan los resultados de la PCR, sabiendo que en ese margen de 5 días, no hablo ya de 10 ni de 15, en ese margen de 5 días que puedes desarrollarlo o no, deberías quizás hacerte otra PCR al quinto o sexto día. Y si das negativo, pues a lo mejor, como hacen en Cataluña y en otros lugares, te puedes incorporar a tu lugar de trabajo, porque es que si no estás constantemente paralizando cualquier intento de volver a vida normal, ¿no? Y ahora quiero decir que tenemos elementos como unas PCRs en 24 horas, incluso en 8 horas o en 6 horas, ¿no? Y test de antígenos que antes no teníamos, ¿no? En todo caso, lo que cabe es desearle lo mejor al familiar de Francino, al contacto directo, y a toda la familia. Y a Francino, pues aquí todos cruzando los dedos y nada, todo quedará en un sustillo. Bueno, pues sí, desde luego lo más sensato es mantenerse en la retaguardia y estar confinado como le han prescrito al director de este programa. Mientras, como él dice, pues aquí nos quedamos nosotros guardando el fuerte en la medida que podamos hacerlo. Esta semana que, por cierto, hoy que se ha reanudado la vacunación de AstraZeneca en nuestro país, hoy que, y esto también lo quería comentar con vosotros, que se han encontrado 30 millones de dosis de vacunas escondidas en un almacén de Italia, dosis de AstraZeneca. Eso no debe ser muy fácil esconderlo, ¿no? Pues 30 millones de dosis, una barbaridad. Bueno, debe ser tan difícil que lo han encontrado, ¿no? Claro. Ahora, claro, aquí las preguntas son todas y en todas las direcciones, ¿no? ¿Qué hacían ahí escondidas? ¿Para qué? Sí. ¿Quién? Bueno, es que es tremendo. Es tremendo que, digamos, alguien pueda estar comercializando en estos momentos con algo tan delicado como es la vacuna que nos permitirá a todos salir adelante, esperemos que más pronto que tarde. Sí, y las vacunas, las de AstraZeneca o las de Moderna, las que sean, no es una marca blanca de cigarrillos que haces en un lugar oculto de Libia, las pasas por Gibraltar y las distribuyes en los bares de toda España, ¿no? Deberían de tener una trazabilidad, por mucho que se estén produciendo día y noche, es decir, hay una serie de vacunas que salen para un país con un código QR, con una numeración, etcétera. O sea, se debería saber cuándo han salido y cuál ha sido el tránsito de con unos esas lotes, vacunas. Con una matrícula Roberto, muy determinada. No es la primera vez. Yo creo que aquí en La Ventana ya hace un par de semanas creo recordar que llegamos a hablar de los avisos que empezaba a dar Interpol a sus policías asociadas de que una posibilidad probable de delito nuevo podría ser el robo y tráfico de vacunas a gran escala, algo que se ha empezado a detectar ya en lugares como el sur de Asia e incluso en África, donde las policías tienen muchos menos medios para conseguir llegar a esa trazabilidad y hay mucha más corrupción, ¿no? O sea que es un peligro que tenemos ahí. Déjame que matice una cosa, porque nos cuenta nuestro compañero Javier Alonso de Radio Madrid que desde septiembre aquí en Madrid solo se hace prueba a contacto estrecho de conviviente, pero si no eres conviviente solo te hacen si eres perfil de riesgo. Bueno, vale. Con lo cual también hay una variante respecto a lo que yo conozco de Cataluña, porque ahí se le practicó y se le prescribió PCR a contactos que no eran convivientes. Me consuela que así sea y no es que a mí me vieran más mayor que a Francino. No. Bueno, por cierto, hemos iniciado esta semana un recorrido de la COVID por el mundo. Hemos estado en Brasil, ayer en Marruecos. Hoy vamos a Asia, porque mientras tanto en China la gente en la calle nos dicen que, o en las casas, habla de temas como el fin del invierno. Ya empieza a hacer calor allí, hablan de la contaminación, de asuntos que tienen que ver con la geopolítica, como la cumbre chino-estadounidense, de la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero de lo que parece que casi no se habla ya, allí donde empezó todo, es del virus. En China, la COVID parece ahora mismo una sombra lejana, y eso es lo que queremos confirmar saludando a esta hora de la noche para él a nuestro compañero Adrián Foncillas, que está en Pekín. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿la COVID entonces ya no es ni tema de conversación allí? Pues la verdad es que yo estaba haciendo memoria y hace ya mucho tiempo que no hablo del coronavirus con mis amigos chinos. Aquí se habla de asuntos más mundanos y prosaicos. Hay que pensar que llevamos ya casi un año con la nueva normalidad y que se parece mucho a la vieja. Vamos a bares, a restaurantes,
vamos a cines, a conciertos. Sí que conservamos unas liturgias diarias, llevamos mascarilla en la calle, nos escanean el móvil a la entrada de centros comerciales o restaurantes, pero es algo que ya hemos interiorizado como una rutina y a lo que no damos ninguna importancia. De vez en cuando hay algún rebrote, como el que hace 2 meses afectó a las provincias del norte y que aconsejó la cancelación de actos multitudinarios, pero por lo general aquí llevamos una vida ya plenamente normal. Por resumir, entonces, en esta nueva normalidad en la que os encontráis ya allí, sería como la vieja, pero con mascarilla. Exacto, y con escaneos del móvil a la entrada de los centros comerciales. No hay mucho más. Oye, ¿y cómo va el proceso de vacunación? Porque China, desde luego, tiene una tasa de vacunación, según sabemos, mucho más baja, muy inferior a la de otros países. La bajísima incidencia es posible que haga que un tema que para nosotros desde aquí es vital, para las autoridades chinas ahora mismo y para la sociedad sea relativamente secundario, parece, desde aquí, Adrián. Sí, es paradójico porque China fue el primer país en empezar con las vacunaciones, fue ya en junio pasado, de forma experimental, a militares y a los gremios más expuestos, como doctores o enfermeras, pero el ritmo ha sido muy lento. Hasta ahora son 50 millones, que pueden parecer muchos, pero son una ridiculez si pensamos que aquí viven 1.400 millones de personas. Y yo entiendo que, como comentabas tú, la razón es que no hay ninguna urgencia, porque los casos son mínimos. De todas formas, recientemente el gobierno anunció un ambicioso plan de vacunación para cubrir al 40% de la población en 2 meses. Es decir, son más de 500 millones de habitantes. Y sobre las vacunas, por cierto, esta semana ha sido aprobada una nueva por inhalación para que empiece a ser probada, y comprenderéis que para los que vivimos aquí supone cierto desahogo respecto a los test anales que se habían empezado a probar también de forma experimental en las últimas semanas y que habían provocado quejas del personal diplomático de Estados Unidos y de Japón. Adrián, mi siguiente pregunta era si te habías vacunado, pero ya no sé si preguntártelo. Aquí en Pekín hoy han empezado a vacunar a los periodistas extranjeros y diplomáticos que lo quisieran. Y ese ha sido el tema de conversación en los últimos días entre los compañeros, si convenía o no. Yo creo que, por un lado, los riesgos de reacciones adversas son mínimos, pero también las ventajas son mínimas, porque aquí estamos a salvo del coronavirus y la vacuna no nos va a evitar seguramente que nos comamos una cuarentena en el país al que viajemos y otra cuando regresemos a China. Yo no me he vacunado, desde luego si estuviera en España sí me hubiera vacunado, porque aquí no veo la necesidad, y además si cambio de opinión en adelante también podré ponerme. Es decir, la oferta no es un ahora o nunca. De todas formas, aclaremos que la vacuna a los periodistas extranjeros no tiene nada que ver con ningún mecanismo anal. Sí, he visto que de todas formas, Adrián, que compañeras como la de Televisión Española o la del País ya han mostrado en redes sociales que lo que más les sorprendía es que prácticamente no habían llegado ya a casa y ya tenían en su teléfono móvil o en su tablet un envío, ¿no? de la agencia sanitaria con su fotografía, con todos sus datos, con la siguiente cita que tienen que tener, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es que China es una potencia mundial en esto del Big Data. Aquí en el teléfono tenemos aquí el registro de los sitios en los que hemos estado, si hemos estado en contacto con alguna persona infectada. Y sí, por lo que me comentaban los colegas, a los 5 minutos de ponerse la vacuna ya les salía el registro de que la habían recibido. Oye, Adrián, claro, supongo que muchos oyentes de La Ventana en estos momentos se estarán preguntando cómo el país en el que empezó todo, que fue el origen de todo, lleva tanto tiempo viviendo en la normalidad. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuál es el secreto de este milagro? Sí, yo también detecto mucho escepticismo cuando hablo con gente en España. Yo siempre les recomiendo que vengan aquí, que se pasen una semana y lo comprenderán. Yo creo que hay muchas razones. Yo primero no hablaría de China, hablaría de Asia. La situación en Asia, hablamos de países pobres, ricos, dictatoriales, democráticos,
ha sido ejemplar. Si habláramos en términos futbolísticos, hablaríamos de una goleada. Yo creo que los gobiernos han sido mucho más ágiles, son tecnócratas, han puesto siempre la vida por encima de la economía, y eso hemos comprobado que es el camino más fácil para salvar la economía. Y además también la actitud de la sociedad es muy diferente a la que hay en España. Yo estuve 8 meses en España, me quedé atrapado allá, y la verdad es que la comparación es tremenda. Además, hay un elemento del que yo creo que no se habla tanto, que es el Big Data. El Big Data es lo que diferencia la gestión de una pandemia en estos tiempos de lo que era en la Edad Media con la peste, es decir, todos encerrados en casa. Yo creo que ese es el gran debate que nos deja esta pandemia en las sociedades occidentales. Pues ha sido muy gráfico, desde luego, este símil. Adrián Foncillas, compañero, allí en Pekín. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias a ti, Roberto. Buenas noches. Bama red 4Runner pulled into the party with a 38 sticker on the back windshield. Two-tone tank top slipping off her shoulder. Kind of girl once she steps out the world stands still. Un año de coronavirus, un año con la COVID, 65 días sin Trump. Donald Trump, que levantó, por cierto, también su propio muro de la desinformación, mentira, entre otras cosas, en torno a la COVID, a esta enfermedad, al virus. Más de 30.000 mentiras a lo largo de su presidencia. Así está auditado. Desde el relevo en la presidencia, el pasado 20 de enero, Trump ha limitado drásticamente su presencia pública. Vive en su mansión, está retirado allí en Florida, pero amenazó, tiene previsto regresar pronto a las redes sociales. Parece que lo va a hacer con una plataforma propia después de ser vetado en las redes convencionales a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado día 6 de enero. Bueno, el caso es que Trump no está. Pero ¿y la semilla que ha dejado? ¿Y cómo volverá? ¿Cómo se va a sustanciar esa amenaza de volveré con red propia? Bueno, pues Marc Amorós, periodista, autor del libro ¿Por qué las fake news nos joden la vida?, ha escrito un artículo muy interesante que, por cierto, pueden leer en laventana.es. El artículo lleva por título Sin Trump no hay paraíso para el periodismo, donde explica qué es lo que ha cambiado, en el periodismo y en las fake news después de esos 65 días. Y vamos a saludarlo y a recibirlo esta tarde en La Ventana. Marc Amorós. Marc, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde. ¿Qué hay? Bueno, a ver, una primera lectura es que sin duda sin Trump no hay paraíso periodístico. Esto suena muy contundente. También es atrevido decirlo eso, ¿no, Marc? Bueno, eso nos dicen los datos, ¿no? Si queremos creer en los datos, una vez más, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos la resaca post-Trump pues no le está sentado nada bien al periodismo. Están bajando de audiencia las televisiones, los principales informativos de las cadenas nacionales. Están bajando también los suscriptores y los visitantes en las páginas web del Washington Post y del New York Times. El descenso es bastante importante. El Post ha perdido un 26% de visitantes solo de enero a febrero. En esos 60, 30, 40 días primeros sin Trump, el Times ha perdido un 17%. Y la audiencia televisiva ha caído en picado, menos en Fox News, que Fox News continúa más o menos en los mismos estándares que estaba con Trump. No es sorprendente porque se dirige al segmento de población que ya es afín a Trump, pero la CNN ha bajado un 45% su audiencia en prime time y la NBC ha perdido un 26%. Por tanto, la resaca de Trump está siendo dura para los medios en Estados Unidos. Bueno, hay que ver la de lecturas que se pueden sacar de llegar a esa conclusión, como decíamos, tan contundente, tan real, porque los datos ahí la avalan, pero que el que desaparezca un ser que ahora no nos vamos a dedicar nosotros a calificar, porque él ya por sí solo y cada vez que ha abierto la boca o en cada uno de sus actos él mismo ya se ha definido, el que no esté ahí en la primera línea de las relaciones internacionales y de la actualidad pública mundial, pues hace que decaiga el interés por lo que ocurre. Bueno, mantienes en el artículo que las fake news, Trump no estará, pero las fake news siguen ahí, ¿no?
Sí, las fake news continúan, ¿eh? Bueno, hay que ver la cantidad de noticias falsas que nos merendamos a diario alrededor del coronavirus, y también fuera de Estados Unidos, sin ir más lejos, en nuestro país estamos viendo el uso, digamos, que las noticias falsas tienen en el ámbito político, ¿no? Ahora se acercan elecciones en la Comunidad de Madrid, vamos a tener un repunte de fake news en la campaña electoral, estoy convencidísimo. Ya hay primeros movimientos de muchos partidos activando redes sociales y activando participación en ellas, por lo tanto las noticias falsas siguen existiendo, aunque Trump se ha ido. Oye, y digamos, ¿esta caída es una vuelta a la normalidad o es que están cayendo por encima de sus posibilidades los medios de comunicación? Quiero decir, si con Trump sufrieron una gran punta y ahora se está descendiendo. Bueno, en cierta medida es una cierta vuelta a la normalidad, porque es evidente que Trump ha demostrado durante su presidencia y el año anterior, mientras fue candidato a la presidencia, ser un imán para el periodismo, ¿no? Él garantizaba titulares, monopolizaba debates, monopolizaba, digamos, conversaciones sociales dentro y fuera de la red, era capaz de provocar filias y fobias, todo el mundo estaba pendiente de Trump, polarizaba, esto daba mucho movimiento al periodismo y a las redes sociales. Con Trump, los medios de comunicación también subieron muchísimo, las principales cadenas de televisión por cable, de noticias por cable, subieron prácticamente el doble de millones de espectadores, pasaron de casi 3 a 5,5 millones de espectadores con la presencia de Trump durante los 3 años de primeros de su presidencia. Por lo tanto, es una cierta vuelta a la normalidad, pero lo que está claro es que Trump sigue sin estando muy presente, ¿no? Es decir, todo el mundo está como muy pendiente de qué pasa con Trump y cuáles van a ser sus siguientes movimientos. Yo entiendo que los ejecutivos de la CNN o los dueños del Washington o del New York Times estén preocupados por estas cifras, pero sin embargo creo que es bueno para el periodismo. El Trump y su fenómeno también es un producto del periodismo, incluso del buen periodismo, que cayó en sus redes, ¿no? Y que cayó en sus cantos de sirena y todos acabaron estrellándose contra las rocas de alguien que aprendió a usarlos. Y ellos aprendieron a ver cómo crecían sus audiencias y subían sus espectadores y sin embargo había algo que no estaba bien, ¿no? Estabas dando voz a un mentiroso y estabas todos los días contando las mentiras que daba, pero te estabas retroalimentando al final de todas esas fake news, ¿no? Aunque solo sea para desmentirlas. Era normal que creciera el número de gente que se sumaba a todos esos sitios aunque solo sea para ver los desmentidos, ¿no? Así que yo creo que ahora estamos volviendo a la normalidad, ¿no te parece, Marc? Sí, es que sin duda Trump, digamos que señaló en su diana particular a los medios de comunicación en general y al periodismo. Entonces, claro, el periodismo no es que solo fuera contra un mentiroso, sino que luchaba contra un mentiroso, ¿no? Al final parecía como una batalla de titanes, ¿no? Trump acusa a los medios de comunicación de fake news, hizo un uso torticero de la expresión fake news para acuñarla ante cualquier información que le perjudicaba, que no era conveniente a sus intereses políticos. Eso ha creado un manual de comportamiento en el mundo, que esto es otro debate, pero en Estados Unidos ahora creo que es un buen momento para que el buen periodismo se reivindique, y el buen periodismo, más allá de la lucha contra un mentiroso, se reivindique como un servicio social, y a partir de esta senda consiga recuperar aquellos suscriptores que se acercaron al buen periodismo como, digamos, mejor arma de lucha contra el mentiroso, y ahora descubran en el buen periodismo una arma para entender y comprender qué pasa en la realidad. Marc, una última pregunta. Si tú fueras, no sé, el Steve Bannon o el asesor de Trump, ¿cómo llamarías a esa nueva agencia o nueva, no sé, red social que quiere crear? ¿Le llamarías COFEFE? COFEFE sería una gran expresión. Sabes que COFEFE fue un hito mediático en la comunicación Trump. ¿La tiene registrada Trump o su entorno? ¿Tiene registrado eso comercialmente? Cuéntalo lo que hizo. Sí. Supongo que la tendrán registrada, porque fue maravilloso el rédito que le sacaron, ¿no? COFEFE fue un tuit que Trump escribió de madrugada una noche, y era un tuit que decía: ante la prensa mentirosa, COFEFE.
¿vale? Covfefe es escrito C-O-V-F-E, es decir, Sí, que era algo totalmente indescifrable que nadie sabía qué significaba, ¿no? Trump tardó 6 horas en retirar el tuit, pero cuando lo hizo se vanaglorió, digamos, del error, dijo que Covfefe, pues que todo el mundo estaba pendiente de qué podía ser, y alimentó el enigma para decir, adivínenlo, disfruten de saber qué era, y su secretario de prensa, Sean Spicer, en aquel momento salió e insinuó, dijo de una manera clara, que solo el presidente y unos cuantos elegidos sabían Iluminados el de Quanon, real de Covfefe. Es decir, convirtieron un error gramatical de Trump en una palabra en clave enigmática que generó todo un hito en la cultura, digamos, pop norteamericana. Se hicieron camisetas, llaveros, tazas, gorras, se llegó a crear una ley Covfefe en el Congreso para que el Archivo Nacional norteamericano guardara para la posteridad todos los tweets de Trump, y se llegó a crear incluso marcas de café y cócteles con Covfefe, ¿no? Ahí vimos, digamos, el gran poder comunicativo de Trump, ¿no? Todo el mundo está pendiente de esto, y Trump además es capaz de convertir un error en algo que le beneficia, que le consigue poner en el centro del debate y de la conversación, y que por lo tanto, haga lo que haga, todo el mundo va a estar pendiente de él. Qué intrigante. Covfefe, Marc Amorós, muchísimas gracias. Covfefe, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. La Ventana, con Roberto Sánchez. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Roberto, hola Roberto, ¿qué tal? Oye, vamos haciendo números también sobre la marcha. Claro, como a estas alturas no estamos como pensábamos que íbamos a estar, pues hay que revisar las previsiones. El Banco de España, por ejemplo, lo ha hecho, ha rebajado la de crecimiento de la economía hasta el 6% por el mal inicio de este año, ¿no, Santiago? Sí, esto es totalmente cierto, ¿no? Pero lo que hay que resaltar, yo creo, es que esta previsión del gobierno, que la ha rebajado el Banco de España, es la que sirvió para hacer los presupuestos. Lo cual quiere decir que si España, en vez de crecer al 9,8, que es como lo que el gobierno dijo que iba a crecer, crece al 6 este año, van a faltar casi 40.000 millones de euros. Entonces, claro, digo yo que los presupuestos habrá que retocarlos, ¿no? Claro, unos presupuestos que ya están aprobados. De esto no se ha dicho nada, pero claro, esto implica que o bien habrá que subir impuestos, o habrá que bajar gasto público, o las dos cosas. Y esto además, para acabar de adobarlo bien, en el marco que supone las condiciones, los condicionantes que nos va a poner Bruselas a España y a todos los países, ¿no? Para recibir los famosos fondos Next Generation, los famosos 140.000 millones. Porque hay un panorama, ¿eh? No hay ninguna posibilidad de corrección al alza, que todos alcancemos la inmunidad en verano y que esto pegue un repunte en forma de V, como ayer volvía a decir la ministra portavoz. Yo cada vez es curioso, porque yo vuelvo a sacar Ryanair de vez en cuando, porque Ryanair lo dijo a mediados del año 2020, que la normalidad no se iba a alcanzar hasta el año 2023. Cada vez hay más voces que dicen que la situación previrus, es decir, el cierre del 2019, que tampoco era para tirar cohetes, hasta el 2023 no se va a alcanzar. Ahora ya, en un principio se dijo que el primer semestre del 2021 todo se iba a normalizar, porque además la tasa de vacunación iba a ser la planificada, etcétera, etcétera. Ahora ya el Banco de España ha dicho que en el escenario central, cuidado, ha dicho que se va a posponer al segundo semestre del 2021, lo cual puede ser bueno de cara al primer semestre del 2022, pero
O sea, es como si fuésemos incorporando, como si se fuesen incorporando retrasos. Oye, pero ¿cómo puede hacer unas previsiones más reales Ryanair que, con todos los respetos, que el FMI, que el Banco de España, que el Banco Central Europeo, que la Reserva Federal? O sea, nos tenemos que fiar más de una previsión hecha por Ryanair que de, no sé, los estudios del BBVA, Santiago. ¿Tú sabes, Roberto, quién en España, digo en España porque yo con los taxistas de otros sitios hablo poco, ¿sabes quién en España sabe más de la economía de la calle? Los taxistas. Me vas a decir Roberto. Los taxistas, claro. Los taxistas. Habla con un taxista. Los taxistas saben, conocen la calle. Y los camareros también. Ryanair tiene dos ventajas. En primer lugar, que mueve gente normal. George Soros, las Kardashian no viajan con Ryanair. Es decir, Ryanair mueve gente de la calle, mueve población de la calle. Y en segundo lugar, mueve muchísima. Y de sitios muy variados. No, si esto pone muy bien a Ryanair y a los taxistas. Lo que es discutible en qué situación pone a entidades que tienen que hacer estudios solventes sobre la previsión, sobre la que se elaboran presupuestos, etcétera, porque todos están muy poquito pegados a la realidad, como los taxistas o como Ryanair, ¿no? Bueno, mi opinión personal, Roberto, esto es una opinión personal mía, Sí. Los taxistas o Ryanair no tienen la presión que les puede marcar un político para que... el color da igual, el del político, para que suavicen la realidad. Esta es mi opinión. Entonces, claro, siguiendo con las previsiones del Banco de España, una cosa a la cual se le ha puesto muy poco el acento ha sido la inflación. La inflación, dice el Banco de España, que este año va a cerrar al 1,4. El año que viene, que el 2022, que va a ser, digamos, sólido, caerá al 0,8. Y en el 2023 volverá a subir al 1,2. Es decir, en cualquier caso, lejísimos de aquel famoso 2% que es el objetivo. Lo cual, claro, lo que nos está indicando es que el consumo, pues no, la inversión, pues tampoco la que debería ser. Entonces, claro, es una situación débil. Bueno, débil no para todos, porque vamos a más datos. Datos de la Reserva Federal, en este caso de Estados Unidos, que confirman que el año pasado fue un año buenísimo para los ricos, ¿no? Bueno, esto, para mí, lo que me admira de Estados Unidos, Roberto, es que allí se publica todo, por salvaje que pueda ser, se estudia y se publica. Efectivamente, como has apuntado, el 1% del año pasado que fue un año malo, de pandemia, etcétera, ¿no? El 1% de la población se llevó el 34% de la riqueza que se generó en Estados Unidos en el año 2020. El 10% se llevó el 65%. Es decir, se está produciendo lo que hemos comentado en otras ocasiones, una hiperconcentración del capital y de la riqueza. Claro, ¿cómo se explica que este 1% o ampliémoslo al 10%, eso me da igual, de la población acumulara esta riqueza? Bueno, pues porque gran parte de los dineros que inyectaron los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿dónde fue? A las bolsas. Entonces, ¿quién está controlando la mayor parte de los valores que se negocian en las bolsas? Las grandes fortunas. Llegamos a la conclusión que defiendes tú siempre, que dinero hay. Lo que pasa que está donde está. John, perdona, que no sé si te había interrumpido. Sí, como se publica todo, yo no sé si entre ese 1% o 10%, como dice Santiago, que sabemos quiénes son. Es decir, entiendo que son sobre todo inversores, son especuladores, es decir, no es gente que se ha puesto de repente a construir carreteras y invirtiendo en mucho trabajador y en mucho... No es gente que se ha puesto a vender, no sé, ropa. Todo estamos hablando de que hay una concentración de capital, pero este capital, o sea, no lo vemos, no es tangible para nosotros. Ese capital está en los bancos, está en las bolsas, se mueve, se especula, se trafica con él, ¿no? Pero es una concentración de riqueza que no genera riqueza para el resto. Porque si al menos te has hecho rico haciendo carreteras o no sé, o construyendo barcos, pues hay mucha gente a la que has dado trabajo, ¿no?
No, genera poca. Es decir, por ejemplo, cuando sube el precio, ahora por ejemplo está subiendo la cotización de las materias primas, ¿no? Maíz, trigo, etcétera, etcétera. Claro, cuando sube el precio del maíz, hay quien se beneficia de la cotización del maíz, hay quien se beneficia, pero el señor de la calle, el señor que come tamales en México, pues al contrario no se beneficia, es perjudicial. Cuando la cotización de Apple sube, a ver, esto no hace que el iPhone sea mejor. Bueno, pues sube la cotización y el que tiene acciones evidentemente se beneficia. Es un punto de vista muy interesante este que has aportado. Es decir, sube la riqueza, pero es una riqueza que genera poco PIB. Genera poco PIB desde el punto de vista de la producción, es cierto, totalmente verdad. John, Isaías, ¿queréis conocer la probabilidad que tenéis de que vuestro trabajo, a lo que os dedicáis, acabe desapareciendo y pueda ser realizado por un robot? Lo digo porque hay una máquina, hay una fórmula de respuesta de inteligencia artificial. Se puede saber consultando la web Will Robots Take My Job, es decir, ¿robarán los robots mi trabajo? willrobotstakemyjob.com, basada en un estudio de la Universidad de Oxford. ¿Tú lo has probado con lo tuyo, Santiago, economista? Yo lo he probado, evidentemente. Concretamente, lo que pasa es que quiero hacer una matización por si quienes nos están oyendo lo prueban. Quienes lo prueben tengan en cuenta que no en todos los países la definición de las funciones de las profesiones son idénticas. Por ejemplo, enfermera. Una enfermera en el Reino Unido tiene unas funciones que no tiene en España y viceversa. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo sí, lo he aprobado. Dentro de economistas, que hay bastante tipología, lo más general, lo más genérico, el 35% de probabilidades existe o tiene de que el trabajo de economista sea realizado por un robot. Lo tienes más crudo. Yo no he querido probar periodista porque no quería abocarme a la cruda realidad. He puesto locutor de radio y televisión. Bueno, eso, claro, el 10% de posibilidades solo de terminar. Los que lo tienen muy crudo son los taxistas. Bueno, sí. A ver, el 80%. Lo que pasa que, como tú muy bien has dejado apuntado en el aire, yo creo que tienen un futuro prometedor como analistas de estudios del Banco de España o del Fondo Monetario Internacional, ¿no? A lo mejor ese futuro nos está hablando del presente, y estos especuladores que acumulan riqueza lo hacen gracias a máquinas y a robots también, ¿no? O sea que a lo mejor ya los robots están creando riquezas y están enriqueciendo a los especuladores. Es posible. Bueno, el tema de... Claro, esto es una cosa que está cambiando constantemente, porque cada vez las máquinas se perfeccionan más, pero hay una cosa que es un hecho. Es decir, si se prueban varias profesiones, se ve que en las profesiones donde la probabilidad de sustitución es más baja, son aquellas profesiones que requieren un gran concurso del trabajo humano. O sea, yo por ejemplo, cuando leí este artículo y vi la web esta, automáticamente me vino a la cabeza esas personas que están en los hospitales que informan a los familiares de cómo ha ido la intervención quirúrgica que han hecho a su padre o a su madre o a su hijo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que falta muchísimo para que una máquina, para que un robot pueda realizar ese trabajo. El factor humano. Santiago Niño, un abrazo, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego a todos. Hasta luego. Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. De fotos y de fotos en blanco y negro vamos a hablar, bueno, de hecho, de economía, pero con un fin totalmente diferente. Hablamos de una subasta online muy especial en la que se permite pujar a partir de un precio de 100 euros por una de las 53 fotografías de la muestra El blanco y negro es más real. Son obras de algunos de los autores más destacados de la fotografía contemporánea, que la Casa Ansorena subasta hasta este viernes, y cuya recaudación irá íntegra a Reporteros Sin Fronteras España y a su labor en defensa de la libertad de información. Una de las imágenes que forman parte de ese catálogo la firma Sofía Moro. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fotógrafa con más de 20 años de carrera y a la que pillamos pues trabajando en plena faena. ¿Dónde y qué estás haciendo en este momento, Sofía? Pues mira, en este momento estoy en Extremadura, en la provincia de Cáceres, en una dehesa maravillosa, en una
en una producción de ganado vacuno. Estoy haciendo un trabajo porque quieren visibilizar un poco el esfuerzo que está haciendo este sector por reducir las emisiones, por hacer unas ganaderías más sostenibles. Y estamos haciendo unos vídeos hablando con ganaderos, que siempre se aprende mucho, y en un paisaje maravilloso. Oye, y en cuanto a la foto que tú seleccionas para este proyecto del que hablamos, ¿qué foto es? ¿De quién? ¿Qué es lo que retrata? ¿Qué comunica esa foto, Sofía? Pues mira, la foto que yo he puesto a disposición de esta subasta y de Reporteros Sin Fronteras es un retrato de un brigadista internacional cubano que se llama Universo Lipid, al que fotografié en el año, yo creo que 2008, tenía 90 años ya, y es un retrato en blanco y negro que yo creo que tiene... que transmite una dignidad y una entereza que me gustan mucho, ¿no? Es uno de mis retratos favoritos del trabajo que hice en esos años sobre gente que había luchado, sobre veteranos de la guerra civil, y el retrato de Universo es un retrato al que tengo especial cariño. Oye, la pregunta es, ¿por qué el blanco y negro es más real, Sofía? Bueno, no sé si es más real. Lo que es verdad es que muchas veces cuando se argumenta que el blanco y negro es un poco una representación más lejana a la realidad, no es cierto, ¿no? Cuando hablamos de fotografía, la fotografía, sea en blanco y negro o sea en color, es una representación, es una interpretación de la realidad, no es la realidad. Y realmente el blanco y negro no es menos real que el color, ¿no? Es verdad que se cuentan de una manera diferente las cosas en blanco y negro, quizás nos quitamos de en medio los fotógrafos problemas de color y de otro tipo, y el blanco y negro tiene una fuerza especial, ¿no? Pero a mí me parece de cualquier manera un buen título, porque es verdad que el blanco y negro nos lleva a la fotografía clásica, a la fotografía tradicional y a lo que, por lo menos la gente de mi generación durante muchos años consideramos que era la verdadera fotografía, ¿no? Yo creo que ahora la fotografía es real en cualquier caso, ¿no? Yo estoy viendo la fotografía de Universo Lipid y me parece, aparte que me parece alucinante la pose de este señor. No paro de darle vueltas a que se llama Universo, era brigadista internacional, ahora mismo está en una exposición para Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Es como que este hombre sigue haciendo su trabajo de seguir extendiendo su ideario y viajando allá donde se le necesite, ¿no? Fíjate qué viaje, sí, porque la verdad que la historia de este hombre es increíble, ¿no? Es un hijo de españoles que van a Cuba un poco casi huyendo de España y que se asientan ahí y que son expulsados luego de Cuba por revolucionarios, acaban volviendo a Barcelona, que es donde llega Universo con 16 años, con 13 años, perdón, a los 16 años empieza la guerra y sus padres, anarquistas los dos, le dan, el padre ya era mayor y le da a Universo la pistola que guarda y las balas que tiene guardadas, y Universo se va en Barcelona, que era donde vivían, a enfrentarse a los fascistas, ¿no? Y eso va a ser a lo que se va a dedicar el resto de su vida, ¿no? Porque está en España hasta el año 39, consigue salir en el 39 a Francia, pasa por los campos de concentración de San Ciprián y de que había en la frontera española, se une a la resistencia, acaba siendo detenido por la Gestapo, entra en el campo de exterminio de Dachau alemán, se escapa de Dachau con vida en el año 42, vuelve al tiempo a Cuba, está también parando la invasión de Bahía de Cochinos, en fin, es una vida absolutamente... Sofía, es una novela ese señor que se titula así, Universo. Claro, es que es una novela, una vida novelada en una foto. Bueno, en esta subasta se han buscado precios de salida asequibles para todos los públicos. Se puede pujar a partir de un abanico de precios que ronda entre los 100 y 3.500 euros. Recordamos, lo decimos, que se puede pujar hasta el próximo viernes de forma online, registrándose en la página subastas.ansorena.com, y que es una subasta benéfica, por lo que los organizadores renuncian a ningún tipo de comisión y cuyo importe íntegro irá destinado, como decíamos, a Reporteros Sin Fronteras España. Sofía, te dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Gracias por acercarte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso. Y no cerramos esta hora sin la polémica. La polémica de Isaías Lafuente.
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha escrito una carta pastoral sobre la ley de eutanasia que, según sus palabras, convierte a España en un campo de exterminio y carga contra sus promotores, a los que tilda de bárbaros embriagados de poder que le tenían ganas a la España tradicionalmente católica y que han completado el tsunami legal en el que incluye el divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario. Ante una nota de protesta del PSOE de esa localidad, el obispado afirma que el obispo se refiere a todas las personas con respeto y aprecio. Bueno, no le queremos imaginar cuando no lo haga así. No intentaremos convencer al señor obispo de que la eutanasia no busca asesinar a nadie, sino ayudarle a tener una buena muerte, que la ley respeta la voluntad individual expresa y que garantiza que nadie pueda vulnerarla, que no obliga a nadie, tampoco a los profesionales sanitarios, a practicarla, y que quienes eventualmente lo soliciten no serán solo una pandilla de ateos y rojos inmorales y desalmados, como no lo han sido quienes se han acogido al divorcio, al aborto o al matrimonio igualitario. Sí que convendría, no obstante, recordarle al obispo que, como nuestro reino es de este mundo, las legítimas leyes emanadas de un parlamento democrático y quienes las elaboran merecen un respeto, como por cierto quienes murieron en los campos de exterminio, cuya memoria no soportaría esta comparación del obispo. Y claro que las leyes se pueden criticar y cambiar. Es más, señor obispo, también se puede criticar a quienes, criticándolas en el pasado, después no las cambiaron. No vayamos a pensar, desde el respeto y el aprecio, que al criticar usted solo mira obsesivamente en una dirección. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.